Nuestro CIPA va a sustentar nuestro trabajo contextualizado. El tema que nos tocó fue el aborto. Nuestro CIPA Teamwork, con sus participantes que fueron Brian de Jesús Mejía, Yamilet Barrios, Juliet Olivera Barrios, Vanessa Julio Rodríguez y Lady Luz González Ballestero. En nuestra investigación se abordó el tema del aborto desde diversas perspectivas, incluyendo el análisis de sus conceptos en el ámbito como religioso, legal, social y bioético. El aborto se define como una interrupción de gestación en cualquier fenómeno de su desarrollo, lo que resume en la muerte del feto. Se explora la conceptualización propuesta por diferentes autores para poder comprender este fenómeno. Además, se examinará la evolución de los métodos quirúrgicos utilizados para llevar a cabo el aborto a lo largo. Además de esto, se examinará la evolución de los métodos quirúrgicos utilizados para llevar a cabo el aborto a lo largo del tiempo, incluyendo diferentes técnicas como la dilatación, el legrado y las aspiraciones al vacío eléctricas y manuales, así como la esterotomía, destacando la importancia del uso de la anestesia en estos procedimientos. Es importante también resaltar que desde una perspectiva legal, el aborto es permitido hasta las 24 semanas de gestación en muchos lugares, lo cual será considerado en este estudio como un marco regulatorio importante en el entorno de este tema, que es algo complejo. También hablaríamos sobre la legislación que respalda el aborto, que varía significativamente en un país a otro. En algunos casos, incluso dentro de las regiones o estados dentro de un mismo país, en muchos lugares el aborto está permitido en ciertas circunstancias, como cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro. En casos de violación o cuando hay una malformación fetal grave, se toma la decisión. Tomaríamos como ejemplo que en los países como Canadá y varios países europeos el aborto está penalizado y se permite bajo una amplia gama de circunstancias. En otros países como Estados Unidos el aborto está regulado por la decisión de la Corte, que establece que el aborto es legal en todo país hasta el límite de viabilidad fetal. Esto quiere decir que generalmente alrededor de las 24 semanas de gestación, aunque los estados puedan imponer restricciones después de ese punto. En América Latina, las leyes sobre el aborto son más restrictivas en general, aunque hay variaciones significativas entre otros países. Por ejemplo, en Uruguay y en Cuba, el aborto es legal y accesible bajo ciertas condiciones, mientras que en otros países, como por ejemplo El Salvador, Honduras y Nicaragua, el aborto está completamente prohibido en la mayoría de los casos, incluso en situaciones de riesgo que pueda tener la vida de la mujer. Entonces, esto quiere decir que la legislación que respalda el aborto depende del contexto legal y cultural específico de cada país o región. En América Latina, las leyes sobre el aborto son más restrictivas en general, aunque hay variaciones significativas entre otros países. Por ejemplo, en Uruguay y en Cuba, el aborto es legal y accesible bajo ciertas condiciones, mientras que en otros países, como por ejemplo El Salvador, Honduras y Nicaragua, el aborto está completamente prohibido en la mayoría de los casos, incluso en situaciones de riesgo que pueda tener la vida de la mujer. Entonces, esto quiere decir que la legislación que respalda el aborto depende del contexto legal y cultural específico de cada país o región. Hablaremos sobre los objetivos. En nuestro objetivo general, que tiene como propósito explorar y comprender la diversidad de opiniones y conceptos en relación con lo que es el tema del aborto y también su importancia en el contexto de la administración en salud. Nuestro objetivo general consiste en reconocer que hay diversos pensamientos, conceptos y relación con el aborto y mostrar que cada ser humano piensa diferente respecto a este tema. ¿Qué pasa? Este objetivo busca destacar la diversidad de perspectivas y opiniones que existen en el entorno del aborto. También reconocer que cada individuo puede tener su propio punto de vista, influyendo factores como la religión, la cultura, la educación y su experiencia personal. Al mostrar estas diversidades de opiniones buscamos fomentar el respeto y la comprensión mutua dentro de un debate que tenga que ver sobre el aborto, dependiendo de cada persona. Ahora bien, dentro de nuestros objetivos específicos tenemos conocer diferentes puntos de vista sobre el aborto. Este objetivo implica investigar y comprender diferentes posturas y argumentos en el entorno del aborto, desde perspectivas religiosas, éticas, políticas y sociales. Al hacerlo se puede enriquecer el debate y tener una visión completa y más amplia sobre el tema. También sería conocer la normatividad que están vigentes en Colombia sobre el tema. Esto busca familiarizar con la religión
actual en Colombia relacionada con el aborto. Aunque también es importante entender las leyes y regulaciones que rigen esta práctica en un país para contextualizar adecuadamente cualquier discusión o análisis sobre el tema. Y dentro de ellos tenemos cómo identificar la importancia del tema en los administradores de salud. Este objetivo implica reconocer la relevancia del aborto en el ámbito de la administración en salud. Los administradores en salud deben comprender las implicaciones médicas, éticas y legales sobre el aborto para poder tomar una decisión informada y proporcionar servicios de salud adecuados a las personas que lo necesitan, dependiendo de la situación personal de cada una de ellas. Bueno, en nuestra descripción del programa como grupo nos basamos en demostrar o identificar cómo se ve el aborto en los diferentes áreas de estudio como la biología, las religiones, el ámbito social y sobre todo en el ámbito de la bioética y cómo está influyendo esta en la sociedad hoy en día. Mi nombre es Lady González y estaré hablando sobre el marco teórico dentro de nuestro trabajo contextualizado. Inicialmente tenemos el aborto peligroso. El aborto peligroso es aquel que se declara como una intervención destinada a la interrupción del embarazo practicada ya sea por personas no profesionales que carecen de la preparación mínima necesaria y que no tienen el entorno necesario con las condiciones médicas mínimas para practicar este tipo de procedimientos. Por otro lado, tenemos la bioética en salud. La bioética que favorece el cambio adecuado de los comportamientos y actitudes que obligan a los médicos y otros integrantes del equipo de la salud a promover la relación médico-paciente de una forma saludable que permite generar cambios en modelos de salud cuya prioridad es ofrecer el mejor servicio al paciente de una forma transparente. Por otro lado, también tenemos la eficacia, el cual nos permite abordar el tema de la normatividad sobre el aborto en Colombia, que se supone tener bien claro dos rutas normativas. Por un lado, la regla general que hace tradición al tanto ya sea la línea sostenida en la legalización penal, con algunos matices en cuanto a la pena y a las circunstancias en que ocurren las conductas punibles. Por otro lado, está la excepción cual está establecida en la sentencia C-355 de 2016 y que en algunas medidas eclipsa en los debates sobre el tema a la regla general. Existencia de dos rutas jurídicas opuestas, tanto la prohibición y la penalización, la permisibilidad y la despenalización. Implicada dos tipos de perspectiva acerca de la eficacia jurídica. La relación entre el aborto y la bioética es un tema complejo que involucra las consideraciones éticas, médicas, legales y sociales. La bioética es una disciplina que se ocupa del estudio de los dilemas éticos que surgen en el ámbito de la biomédica y la investigación de la biomédica. En caso del aborto se plantean diversas cuestiones éticas relacionadas al derecho a la vida, a la autonomía de la mujer, la salud pública y el estatus moral del feto. Algunos argumentos a favor del aborto se centran en el derecho a la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, su vida reproductiva y especialmente en caso de riesgos de salud de la mujer en embarazos no deseados y situaciones de violencia sexual. Estos casos se basan en principios éticos como la autonomía y la justicia. Por otro lado, los opositores al aborto suelen argumentar que desde la perspectiva valora la vida del feto como inherente y valiosa, digna de protección. Para ellos, el aborto implica una violación al derecho a la vida del feto, independientemente de las circunstancias en que se encuentre el embarazo. En el ámbito de la biomédica, estos debates se enriquecen en las consideraciones sobre la salud mental y física de la mujer, los derechos reproductivos y la calidad de la vida del feto, en caso de que nazca, así como las implicaciones sociales y económicas del aborto. Y pues, en última instancia, la postura sobre el aborto desde la bioética pueden variar dependiendo de las circunstancias éticas y religiosas y culturales de cada individuo de la sociedad, así como los marcos legales que regulan prácticamente en diferentes países y regiones del mundo. El aborto es un tema ampliamente debatido en todo el mundo con diferentes posturas éticas, religiosas y legales. La metodología usada para la realización del presente trabajo, podemos decir que se hizo una investigación aplicada y orientada a sus conclusiones. En estas etapas de investigación se clasifica como exploratoria, empírica,
pues busca conocer los conceptos reales a partir de una amplia recolección de investigación. Las fuentes bibliográficas: se hizo la revisión del tema de búsqueda, recopilación, organización y valoración. En el enfoque correccional, porque se basa en la observación y se emplea una correlación de datos para el análisis. Metodológico, porque se realiza una entrevista a una evangelista de la Iglesia Católica de San Pablo de Apóstol, que queda ubicada en Córdoba, Bolívar, llamada Carmen Marina Ochoa. Ella nos dice que el aborto es una alternativa moralmente inaceptable como anticonceptivo, control de la población, selección del sexo y la eliminación de las discapacidades físicas y mentales. Toda vida humana es importante para Dios, desde la concepción hasta la muerte. Entonces debe ser valorada, respetada, nutrida y protegida. Toda vida humana se ha de vivir en obediencia a Dios y su palabra. Este es el aporte que nos hace la señora. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo, y cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir el embarazo se llama aborto inducido. Estas se diferencian del parto prematuro o parto en pretérmino, pues en estos dos últimos sobrevive el feto. La parte legal o jurídica, como plantea el tema del aborto, el Código Penal colombiano, artículo 122, aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Asimisma, sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta previa en el inciso anterior. En Colombia, el aborto inducido fue despenalizado en algunos casos mediante la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual define la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como la terminación de una gestación por personal idóneo, usando técnicas asertivas y criterios de calidad que garanticen la seguridad del procedimiento en las instituciones habilitadas conforme al Sistema Obligatorio de Garantías de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cuenta con la voluntad de la mujer cuando no se incurre en el delito de aborto correspondiendo a las situaciones despenalizadas. A continuación, sentencia T-988 de 2007. Esta sentencia reitera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por cual de violación para una mujer con discapacidad impedida que exprese su voluntad, definiendo en expresar su voluntad, definiendo que en cualquier circunstancia se debe actuar para su beneficio de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Nacional y de la sentencia C-355 de 2006. Las personas con discapacidad reciben una protección reforzada que deriva tanto del ordenamiento jurídico interno como del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de estas garantías de protección se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades públicas, de los particulares, quienes en sus actuaciones han de proceder de modo que se considere de manera especial estas personas y se respeten sus derechos constitucionales fundamentales. Es factible constatar los logros que al menos a nivel normativo, se han efectuado en el plano del derecho internacional de los derechos humanos. Algo similar sucede dentro del ordenamiento jurídico colombiano
en donde se manifiesta una especial preocupación por las personas discapacitadas en general y en particular cuando ellas puedan verse colocadas en circunstancias de indefensión. En tal sentido, el Estado tiene la obligación de amparar a las personas que por sus circunstancias relacionadas con condiciones económicas, física o mental puedan encontrarse en situaciones de debilidad manifiesta. Debe asimismo sancionar a los abusos y maltratos que se cometan en contra de estas personas. Continuamos con la sentencia T-585 de 2010. Esta nos dice: establece que los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991. En esta sentencia, la Corte Constitucional resuelve una acción de tutela interpuesta por un menor con discapacidad, cuyos derechos a la educación estaban siendo vulnerados debido a la falta de ajustes razonables por parte de la institución educativa. La sentencia T-585 de 2010 reitera el compromiso del Estado colombiano con la inclusión educativa y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, señalando las necesidades de realizar ajustes razonables para garantizar una educación inclusiva y libre de discriminación. A continuación, la sentencia C-088 de 2020. En Colombia, la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo por tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006 es un derecho fundamental de las mujeres que deben ser garantizado por el sistema de seguridad social en salud. Además, pertenece a la esfera íntima o privada, lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres, la soliciten a una revictimización, discriminación o culpa o estigma. El 21 de febrero de 2022, a través de la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto cuando se realicen antes de la semana 24 de gestación. Además, se mantienen las tres causales despenalizadas de 2006, sin límite de tiempo de gestación. 1. Peligro para la salud o la vida de la mujer. Segundo, grave malformación del feto que haga viable su vida. Tercero, cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida. Esta decisión permite que Colombia avance en el cumplimiento de acuerdos y recomendaciones internacionales sobre el acceso al aborto seguro. Según el derecho internacional, el derecho al aborto está íntimamente ligado a la protección de los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a la vida, a la autonomía, a la dignidad, a la no discriminación y a una vida libre de tortura y tratos crueles y degradantes. En particular, al contribuir a la posibilidad de decidir libremente si tener hijos o no, el número de hijos que desea tener y el intervalo de tiempo entre los nacimientos. El acceso al aborto es un elemento fundamental de la salud sexual y reproductiva.
Los abortos seguros realizados por personal capacitado en condiciones de seguridad técnica y sanitaria y con métodos adecuados son procedimientos obstétricos de bajo riesgo. Por el contrario, los abortos inseguros son una de las causas más importantes de la mortalidad y morbilidad materna, con impactos a corto o largo plazo, incluyendo hemorragias, peritonitis, infecciones en el aparato reproductor e infertilidad. Hay evidencias a nivel global de que la penalización del aborto no previene ni reduce el número de abortos que se practican, solo generan que el acceso sea en condiciones más riesgosas para las mujeres y personas gestantes. La despenalización también aumenta las posibilidades que las personas busquen ayuda médica cuando tienen complicaciones por este procedimiento. La penalización aumenta la probabilidad de que las personas que buscan apoyo por abortos incompletos o complicaciones post-aborto puedan ser sujetas a negación de servicios, tratos degradantes o discriminación. Colombia debe seguir trabajando en plena implementación de la sentencia C-055 para que las personas tengan acceso a aborto seguro, sobre todo aquellas personas que en condiciones de vulnerabilidad que tienen mayores condiciones, dificultades para acceder a estos servicios, como las mujeres que habitan en la ruralidad, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, migrantes, entre otras. Asimismo, se debe trabajar en la eliminación de barreras actitudinales, institucionales, de información y otra índole, que impiden el acceso al aborto en condiciones dignas y seguras. Colombia se sumó este 2022 a Argentina, Uruguay, Cuba, como a los únicos países de Latinoamérica que aplican el aborto legal y petición de cualquier mujer embarazada. La ley uruguaya establece como límite de semana las dosis de gestación, al igual que la cubana. La argentina, mientras tanto, fija el límite de 14 semanas. Parte social, como plantea el aborto. La reproducción humana es un proceso biosocial, pues si bien el mecanismo reproductor es una obra de la naturaleza y si se subordina a ella, la existencia social del hombre la condiciona y su regulación es ante todo resultado de determinados procesos y normas socioculturales. La práctica del aborto es tan antigua como la organización social de los seres humanos y esta dependencia se da a través de múltiples factores psicológicos, culturales y sociales, incluidos los puntos de vista religiosos, las tradiciones y la reacción psicológica a la coyuntura económica y política. El aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad. La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de la mujer en la sociedad. Aborto es libertad reproductiva, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal. Bueno, otro punto clave en nuestro trabajo es cómo la bioética mira el aborto. Cabe aclarar que en América la bioética está fuertemente influida por las creencias religiosas. Estos autores de las creencias religiosas y todo lo que tiene que ver con el tema de la bioética dice que no se ve ético o no sería ético que el aborto en unas situaciones sea como cumplirlos o denegarlos en otras. Esto se basa en respetar los principios morales de los profesionales, de modo que si lo incumple no sea requerido una pena para ellos. Bueno, para finalizar, en conclusión nuestro trabajo, queremos decir que el tema del aborto es muy importante
en el ámbito de la administración de salud, ya que es ahí donde podemos saber cómo identificar un caso de aborto y qué hacer para prevenir ese aborto en embarazos de pronto no deseados, previniéndolo, valga la redundancia, con la promoción y prevención de esta. Se sabe que el aborto es un tema muy controversial en el sentido de que muchas personas están a favor y en contra. Esto que causa de que se haya una discordia social en el ámbito de que el aborto solamente de pronto tiene que ser para las personas que han sido con embarazos no deseados como violación o cosas así. Entonces, ¿qué pasa? De que las personas o las mujeres a temprana edad, adolescentes que no quieren tener, tengan la manera de cómo tener ayuda en el ámbito de la salud sobre la promoción y prevención, sobre la planificación familiar, que esto pueda repercutir en un futuro hacia ella. ¿Cómo así? De que muchas veces por falta de educación y de información de las personas de salud hacia las comunidades en el ámbito comunitario, falta muchos conocimientos a esa población y de pronto por ende de no saber o no tener en mente sobre una planificación familiar o cómo cuidarse, es que pasan los embarazos no deseados. Entonces ahí es donde viene el aborto, porque las personas están estudiando, no quieren tener hijos. Entonces, para finalizar, este tema siempre va a tener una mayor relevancia en la sociedad, porque así como muchos lo apoyan, otros no. Igual nuestro objetivo es dar a conocer sobre un poco más del aborto. Gracias.